Saludos, esta unidad tiene que ver con las unidades de almacenamiento, sería la segunda unidad. Y miren aquí, simplemente observando estas imágenes, que aunque son algunas, ¿verdad? Son viejas, pero ya nos damos cuenta de lo que anteriormente se utilizaba y todavía, por ejemplo, como la memoria USB y algunos elementos, y algunas memorias externas que todavía se utilizan. eh, y que cuando hablamos de unidad de almacenamiento es para eso, para almacenar, para guardar información. Para que el video no sea muy extenso, pueden ir pausando y solamente voy a ir leyendo una parte y la otra van pausando el video y van observando, van viendo las imágenes que también le van a ayudar. Las unidades o soportes de información, dispositivos de almacenamiento de datos, son los materiales físicos que almacenan datos y que posteriormente permiten recuperarlo, o sea, reutilizarlo. La información contenida en ellos mediante el uso de un dispositivo de entrada y salida adecuado, o sea, con estos dispositivos que podemos guardar esa información. Pueden seguir leyendo, por favor, para que el video no sea muy extenso. Cuando hablamos de disco duro, hard disk drive, es esa pieza fundamental, que sería como esta que vemos aquí, donde guardaba la mayor cantidad de información y que estaba dentro del computador, donde se guardaba el sistema operativo y todo eso, eh, para almacenar archivos digitales en un sistema de grabación magnética con platos o discos magnéticos. Los disquetes o disquete drive son estos que vemos aquí, este y este de este lado, que le decían disquetera. Era como, por ejemplo, lo mismo que un CD, pero con estas piezas, y eran de 3.14 mega o algo así. Era muy poco lo que se podía guardar ahí. Eran de lectura y escritura, que eso era lo importante, porque usted podía entrar y sacar información, que no se podía hacer con los CD, que solamente eran de lectura al principio. También hablando de lo que es el disco duro, aquí no está en el programa de clase lo que son las unidades de estado sólido, pero sabemos que se están utilizando desde hace mucho tiempo y es como un disco duro avanzado. Tiene más, no utiliza los discos magnéticos o platos, entonces tiene más características positivas. Y sabemos que este tipo de información no es como la memoria flash, que se guarda en la computadora por un momento, sino estos son los dispositivos que guardan la información por años y años, mientras no lo borremos ahí van a estar. Los DVD y CD-ROOM, que serían para, ¿verdad? Como le dije, colocábamos un CD para leer, utilizaba rayo láser para leer la información en formato digital en los CD o en los DVD. Y los CD read-write o CD read-write era que permitían grabar el CD, leer y grabar. ¿Por qué CD y DVD? Los CD tenían 700 megas y ya los DVD venían con 4 gigas, o sea que era mucha la diferencia. Entonces, como ven, los disquetes tenían 3.14 megas, luego 700 megas, luego 4 gigas, o sea, era mucha la diferencia entre uno y otro. Aquí podemos observar algunas imágenes. Miren, por ejemplo, los primeros disquetes, que grandes eran. Luego de este tamaño, estos eran del tamaño como de una página. Estos eran como media página y eran chiquitos, más o menos el tamaño de la palma de la mano. Miren aquí CD, DVD, miren aquí el CD-ROOM. Y así mismo eran la quemadora y el DVD-ROOM. El formato zip, que es un formato para comprimir, por ejemplo, este icono que vemos aquí, un archivo que tiene 10 megas, antes como los discos duros eran muy pequeños, de 10 gigas, de 20 gigas, comprimir archivo era algo muy importante. Entonces, ese formato zip se utilizaba para eso, para comprimir. La memoria flash, como le dije anteriormente, es una memoria que trae integrada a la computadora, que se le pone a la computadora y que es para los archivos que usted va viendo y los programas se quedan ahí en esa memoria y la computadora lo busca más fácil, más rápido. Eh, Mantiene su contenido sin necesidad de suministrar energía eléctrica. Se quedaban ahí almacenados en esa memoria y ahí usted lo podía utilizar. Ah, la memoria USB, que son las que conocemos ahora mismo, usted conecta la memoria USB y se puede grabar algo. ¿Cuál es la diferencia? Que antes no existían esas memorias así que se conectaban y se desconectaban. Lo que existía eran los CD, los DVD y los disquetes.
Y así mismo también las memorias fueron creciendo, que ya hay memorias, no se sabe, de cantidades de gigas enormes, que al principio nosotros comprábamos memoria de 2 gigas, de 4 gigas, y la importancia eran que aunque tuvieran a veces hasta menos capacidad que un DVD, pero usted lo utilizaba muchísimas veces. Y los CD y los DVD se grababan una sola vez y luego llegaron CD y DVD regrabables también, que se me olvidó esa partecita. Para guardar información, por ejemplo, se guardaba música en los MP3 players, que eran para reproducir audio digital, pero tú, aparte de música, tú podías guardar otra cosa. Te funcionaban como un disco duro externo, igual que los MP4, que colocaban música y multimedia, o sea, videos de formato MP4. Y también en otros formatos también lo hacían. Lo que es también el iPad, que era un reproductor de música de Apple, pero que era lo mismo. Y entonces, ¿qué diferencia tenía este? Que tenía una capacidad grande de 10, 15, 30 gigas, que para ese tiempo era algo increíble. Aquí viene una parte muy importante de lo que es esta unidad, pero lo que vamos a hacer es que voy a detener el video para que entonces sigamos aquí en un próximo video, para que no sea tan extenso, porque esta parte conlleva un poco de tiempo.